Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, el profesor José Carlos Briceño Huegua. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a empezar nuestro curso de razonamiento matemático y el tema para hoy es series aritméticas y geométricas. ¿Ok? Es el tema que vamos a estudiar, así que presta atención a la explicación de este importante e interesante tema. Primero, recordamos, la clase anterior hemos estudiado acerca de las sucesiones. Recuerda que habían dos tipos de sucesiones, una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. Así como hay sucesiones aritméticas, también vamos a encontrar una serie aritmética. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que observes la sucesión y la serie. En una sucesión, nosotros normalmente lo que tenemos es una secuencia de números. Si tú observas, acá tienes 8, 14, 20, es una secuencia de números. Y normalmente me piden calcular el término que sigue o un término de un determinado lugar. Sin embargo, en una sucesión, en una serie aritmética, lo que vamos a hacer con todos los términos de la sucesión es sumarlos. Si yo estoy sumando los términos de la sucesión, ahora se llama serie aritmética. ¿Cómo puedo calcular la suma de una serie aritmética? Utilizando la siguiente formulita. ¿Sí? Si yo tengo una serie de términos que están sumando, entonces, ¿cómo calculamos la suma de todos esos términos? Recuerda que en una serie aritmética, aquí vamos a corregir, su razón es R, ¿no? Normalmente se le conoce con R y puede ser una suma o puede ser una resta, ¿no? El valor de la razón puede ser positivo o negativo. Positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, con esta fórmula, el primer término más el último entre 2 por el número de términos, con esa fórmula vamos a calcular la suma de todos los términos de una serie aritmética. ¿Ok? Lo mismo va a suceder para una serie geométrica. En el caso de una serie geométrica, también es la suma de todos los términos. ¿De quién? De la sucesión. Aquí está la sucesión. Entonces, si a esa sucesión nosotros sumamos sus términos, pues vamos a tener que calcular mediante alguna fórmula. Para ello, hay que recordar que en la clase anterior hemos visto series geométricas finitas y también series geométricas infinitas. En el caso de una serie geométrica finita, lo primero que debemos identificar es la razón, y luego aplicar la siguiente fórmula. Es el primer término, la suma vendría a ser el primer término por la razón al exponente n, ese resultado le restamos 1 entre la razón menos 1. Con esa formulita entonces podemos calcular la suma de los términos de una sucesión geométrica finita, o también llamada serie geométrica finita. Por acá tenemos cuando una serie geométrica es infinita. Cuando una serie geométrica es infinita. En este caso, no olvidar que también hay que conocer la razón, y la razón tiene que estar entre 0 y 1, su valor absoluto. La razón puede ser positiva o negativa, pero entre 0 y 1. ¿Cómo calculamos el valor de esa serie? Dividiendo el primer término entre 1 menos la razón. De esa manera estaremos calculando el valor de la serie geométrica infinita. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tengo una serie geométrica o aritmética de orden superior? Es decir, una serie cuadrática, cúbica, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer? Normalmente son cuadráticas. Lo que voy a hacer en primer lugar es calcular el término general. Calcular el término general, eso lo hemos visto en la clase anterior. Recuerda que el término general en una sucesión aritmética o una sucesión de orden superior es an cuadrado más bn más c. ¿Recuerdas? Esto hicimos para una sucesión cuadrática. Entonces podemos hacer eso para poder calcular su término general o su término enésimo. Luego tenemos que saber cuántos términos hay. ¿Sí?
tenemos que saber cuántos términos hay. Suponiendo que son términos, por ejemplo, en la sucesión que tengo aquí como ejemplo, tn 2n cuadrado más 3, suponiendo que son 20 términos, entonces hay que reemplazar cuando n vale 1, cuando n vale 2, y así hasta cuando n vale 20. Pero vamos a escribirlos todos, no, solo es un ejemplo donde hay que recordar que estos puntos suspensivos significa que continúan la secuencia. Y luego aplicar pues algunas sumas notables como la suma de los cuadrados, como por ejemplo aquí tiene suma de cuadrados, ¿sí? Que ya luego veremos esas fórmulas en el tema siguiente. ¿Ok? Es probable que en los ejercicios que hagamos hoy, que estén en su módulo, en su libro, no haya este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes puedan tener en cuenta las fórmulas que se les ha explicado para una serie aritmética, geométrica finita y geométrica infinita. Pasamos entonces a la parte de los ejercicios. Ejercicio número 1. Calcula el valor de la siguiente serie. Tenemos ahí una serie. En esa serie nosotros podemos observar que los términos, la secuencia es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque va multiplicando por 2. Es una serie geométrica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calcular la suma de esta serie geométrica? En primer lugar, no sabemos cuántos términos hay aquí. No sabemos cuántos términos. Si hay 5, 6, 7, 8 términos, no se sabe. Ok, entonces eso es lo primero que tenemos que calcular. ¿Por qué, profe? Porque si tú recuerdas, en la serie geométrica yo necesitaba el primer término, la razón, el número de términos, menos 1, y acá la razón menos 1. Ok, entonces, si tú observas, nos falta este valor, porque el primer término es 3, la razón es 2, nos falta el valor de n. ¿Cómo calculamos el valor de n? Para eso vamos a hacer uso de las clases anteriores. Recuerda que el término enésimo es igual al primer término por la razón a la n menos 1. Entonces con esto yo puedo calcular, a ver, profe, el término enésimo para mí va a ser 1536, aquí sería 3, la razón es 2 a la n menos 1. Si yo divido, esto me daría 512 y aquí 2 a la n menos 1. Si a este lo expreso como potencia, es 2 a la 9, 2 a la n menos 1. Llegamos a la conclusión que n menos 1 es 9, por lo tanto n vale 10. Quiere decir que aquí tenemos, ¿cuántos términos? 10 términos. Tenemos 10 términos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos calculando la suma. Vamos calculando la suma. La suma entonces sería el primer término por 2 elevado a la 10, ¿sí? 2 elevado a la 10 porque n vale 10, menos 1 sobre 2 menos 1. Y ahora habría que calcular cuánto es 2 a la 10. Es un número conocido. Multiplica 10 veces el 2, te va a dar 1024. Menos 1, esto daría 1023. Sobre 1 sería 1023 otra vez. Y si a esto lo multiplicamos, me daría 3069. Ese es el valor de la suma de esta serie geométrica. ¿Sí? Ese es el valor de la serie geométrica. ¿Ok? Vamos a pasar entonces al problema número 2. Calcula el valor de la siguiente serie. También es geométrica porque si tú observas, la razón es 1 medio por 1 medio, pero un medio negativo porque está saliendo negativo. Y si tú a este lo vuelves a multiplicar, el menos 4 por 1 medio negativo, si lo coloco arriba por el espacio, también me da menos 1. Y lo mismo si tú multiplicas aquí otra vez por 1 medio negativo. Entonces en este caso, profe, estamos teniendo que la razón es menos 1 medio. ¿Ya? Menos 1 medio. Y además es una serie infinita. Eso está sencillo. ¿Por qué? Porque recuerda que en una serie infinita solo necesito el primer término y 1 menos la razón. Reemplazamos. ¿Quién sería el primer término? 8. 1 menos
menos 1/2. Recuerda que esos negativos abajo se vuelven positivos. 1 más 1/2. Y esto quedaría, ¿cuánto es 1 más 1/2? Eso es suma de fracciones. 3/2. Y si a esto le aplican medios con medios y extremos con extremos, te quedaría 8 por 2, 16 tercios. Esa es la respuesta al ejercicio número 2. 16 tercios. Esa es respuesta al ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 dice, calcula el primer término de una serie aritmética cuya razón es 2. Si la suma de sus 35 términos es 1575. Ok. Recuerda la fórmula para calcular la suma de una progresión o una serie aritmética. En una serie aritmética es el primer término más el último sobre 2 por el número de términos. Según el problema, yo tengo como dato la suma, ya tengo esta suma. Tengo n, que son 35 términos, pero no tengo t1 ni tn. Solo tengo que la razón es 2. Así que vamos a empezar por ahí. Recuerda también que por el tema anterior, el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. El término enésimo, entonces, para nuestro caso sería el primer término más n vale 35 menos 1 y la razón que es 2, dice el problema. El término enésimo sería el término primero más, aquí va a dar 34 por 2, 68. Muy bien, profe. Ahí lo dejamos porque ya no tenemos nada más que hacer. No sé cuánto esté n ni cuánto esté 1. Y ese ahora lo vamos a reemplazar en la formulita. ¿Sí? Lo reemplazamos en la formulita. De tal manera que tendríamos que la suma, en este caso es 1575, va a ser igual al primer término, que es lo que vamos a calcular. Lo he dejado ahí porque el problema dice calcula el primer término, más el término enésimo, que lo podemos reemplazar, que es t1 más 68, sobre 2 por n, que es 35. Ese 35, acá en 1575 me faltó el 5, vamos a borrarlo. Allí es 1575. Ese 35 yo lo puedo pasar a dividir con el 1575. Si tú divides 1575 entre 35, va a dar 45. Acá te va a quedar el doble de T1 más 68 sobre 2. Si te gusta le pones paréntesis, no hay problema. Puedo sacar mitad a los 3 porque hay un signo más en medio. Se puede hacer eso. 45 es igual a T1 más 34. Ese va a pasar a restar y me quedaría que 11 es el término 1. Entonces el primer término sería 11. Primer término sería 11. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pasamos al problema número 4. A ver, en el problema número 4 dice que la suma de 14 números consecutivos es 595. Calcula la suma de los 15 siguientes números consecutivos. A ver. Vamos a hacerlo de esta manera. Hay varias formas de hacerlo. Voy a hacerlo de esta manera. En primer lugar, no sabemos quiénes son esos números. Le voy a llamar el primer número A. El segundo número, si es consecutivo, el segundo número sería A más 1. El tercer número sería A más 2, porque son consecutivos. Y así hasta, son 14 números. A más 13. ¿Sí? A más 13. Porque recuerda que hemos empezado con A. Y de ahí hasta el primero, el segundo, el tercero y así. A más 13. ¿Cuánto es la suma de todos estos 14 números? 595. ¿Verdad? 595. Entonces aquí yo puedo hallar cuánto es el valor de A. Recuerda que aquí hay 14 números. O 14 términos. Vamos a ponerle 14 términos en esta secuencia. Ahora, quiere decir, profe, que la letra A se repite 14 veces. Muy bien. Solucionamos esta parte. Esto significa que es 14A más la suma del 1 al 13. 1 más 2 más 3 hasta el 13, ¿verdad?
es igual a 595. Muy bien. Ahí está. 14a más, ¿cuánto es la suma del 1 al 13? Es una sucesión aritmética. N por n más 1. 13 por 13 más 1 o por 14 sobre 2. 595. 14a más, ¿cuánto es 13 por 7? Porque aquí va a dar 14 sobre 2, 7. Es 91. 595. Ese 91 va a pasar a restar 504. ¿Cuánto me daría el valor de A? 504 divide entre 14. Eso nos daría como resultado, vamos dividiendo, 36. Quiere decir que el primer número es 36. Ahora, ¿qué pide calcular el problema? El problema pide calcular la suma de los 15 números consecutivos siguientes. Es decir, me piden a partir del 39, no, porque recuerda que si A vale 36, el último número, A más 13, ha sido 39. Si A vale 36, perdón, esto ha sido 49, ¿verdad? ¿Sí? Y A sería 36. 36, 37, 38, hasta el 49. A mí me piden la suma de los 15 siguientes, es decir, desde el 50, 51, me piden que lo sume, así que vamos a ponerle más 51, más 52, y así sucesivamente. ¿Hasta qué número? Si son 15. Del 50 al 64. ¿Sí? Del 50 al 64 hay 15 números. 15 términos. Y aplicamos fórmula nomás. Al aplicar fórmula, que es el primer término, más el último, sobre 2, por la cantidad de términos. Entonces, ¿cuánto me daría esa suma? Ahora simplemente me toca sumar 50 más 64, 114 entre 2, 57, multiplicarlo por 15. Y eso me va a dar como resultado 855. 855 sería el resultado de la suma de los 15 números siguientes consecutivos. ¿Ok? Pasamos entonces al problema número 5. En el problema número 5, calcula el valor de x medios. Si 2, 4, 6, 8, hasta no sé cuánto, hasta el x es 812. Muy bien, lo que podemos hacer es lo siguiente. Es una secuencia de números. En este caso que van de 2 en 2. Bueno, hay una propiedad que lo vamos a ver en la próxima clase, la suma de los números pares. Y ahí se puede hacer de manera directa. Y si no, como estamos en el tema de las sucesiones de las series aritméticas, vamos a hacerlo como una serie aritmética. ¿Ok? Como una serie aritmética. Y si es como una serie aritmética, recuerda que es el primero más el último sobre 2 por el valor de n. Ajá. Pero la pregunta es, profe, ¿cuántos términos hay? Ahorita te voy a explicar cuántos términos hay. Igual a 812. ¿Cómo saber cuántos términos hay? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrarlo otra vez. Y lo que voy a hacer es factorizar. Como todos tienen mitad, lo que voy a hacer es factorizar mitad. Me quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más. Y x medio sería la mitad, ¿no? Igual 812. Y le aplico a esto, la sucesión aritmética. ¿Cuántos términos hay aquí? X medios, porque hay 1, 2, 3, 4 hasta X medio, entonces hay X medios términos. Ese es el valor de n. Entonces sería, y ese 2 lo puedo pasar incluso al otro lado a dividir, ¿no? Este 2 lo puedo simplificar
¿ya? Para tenerlo en cuenta. Y aplicando aquí la propiedad sería el primero más el último sobre 2 por el número de términos, que sería x medios, es igual a 406. Es igual a 406. Mira lo que vamos a hacer ahora. Este 2 que está aquí, este nada más, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y aquí me quedaría 1 más x medios por x medios es igual a 812 de nuevo. Ahora, si tú analizas, x medios es un solo número. Y acá tú tienes x medios más 1. Quiere decir que es su consecutivo. ¿Sí? Es como que si tú tuvieras n por n más 1. Su consecutivo. El 812 entonces hay que descomponerlo de tal manera que se parezca a dos números consecutivos. Al producto de dos números consecutivos. Entonces los números que vamos a encontrar, luego que se descompone, si tú lo descompones, ya aquí le empiezas a sacar mitad, 406 y así sucesivamente, vas a encontrar que el 812 es 29 por 28 o 28 por 29. ¿Por qué lo he escrito así? Para poder comparar el primero que es mayor con el primero que es mayor. Así lo comparamos. Y el x medios lo comparamos con el 28. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? El problema dice calcula el valor de x medios, que x medios es 28. Esa es la respuesta al problema número 5. ¿Ok? El problema número 6 ustedes lo pueden hacer. Ya hemos resuelto uno en este video, así que se pueden guiar. Y en el segundo video estaremos desarrollando los demás ejercicios.